La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy a miércoles 18 de enero. Recordaros que, como cada miércoles y cada viernes, el Señor y María nos invitan con amor al ayuno. 18 de enero, el Evangelio es de San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira, y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos para acabar con él. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy la curación que realiza Jesús parece no tener ninguna importancia, porque parece que ya se cuenta con que para Jesús es absolutamente fácil realizar una curación. Entonces, los fariseos, en lugar de abrir su corazón a los signos de Dios, que son las curaciones que Jesús realiza, dan por hecho que tiene el poder de curar, pero no aceptan lo evidente. Si tiene el poder de curar, es un signo que nos está dando Dios de que este hombre viene de su parte, porque las obras que hace dan testimonio de él. Y en lugar de eso están al acecho. Casi parece que le llevan a aquel hombre a propósito a ver si lo cura, para acusarlo. Una verdadera lástima. Qué lastimoso es el corazón del hombre cuando se endurece. Qué digno de lástima el corazón del hombre cuando se endurece. Cuánto tenemos que pedirle al Señor que nuestro corazón no se endurezca, y cómo tenemos que intentar poner de nuestra parte
todo lo que nos sea posible para que nuestro corazón no se endurezca. Entonces Jesús, al ver su corazón endurecido, lo primero que hace es preguntarles: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Y ellos callaban. ¿Por qué? Pues porque no pueden responder, porque si responden lo que deben decir es: pues en sábado hay que hacer el bien. No. En sábado no hay que curar. ¡Qué corazón tan aferrado a la ley! Pero fíjate, Jesús no se cansa de hacer el bien. Jesús no se cansa de amar. Porque podría decir Jesús: pues me marcho de aquí. Sin embargo, hay un hombre necesitado y Jesús no se cansa. Jesús hace el bien. Aunque con esto lo acusen, no le importa. No es tan fácil esto. Te lo quiero decir, querida alma contemplativa. A veces nos cansamos de hacer el bien. A veces pecamos de omisión, porque tal vez no hacemos mal, pero no hacemos el bien que podríamos hacer. Y también existe ese pecado, el de omisión. No solo es pecado hacer el mal, también es pecado dejar de hacer el bien que uno debería hacer. No te canses de hacer el bien. Intenta hacer todo el bien que puedas. Y entonces dice el Evangelio que ante este endurecimiento de su corazón, Jesús echó en torno una mirada de ira, dolido por la dureza de su corazón. Quiero explicar algo sobre la ira de Jesús. Hay una ira mala, que es el pecado de ira, y luego hay una ira santa, que es la ira de Jesús. Nosotros muchas veces nuestro pecado de ira lo revestimos de ira santa, decimos es una ira como la de Jesús. ¿Qué va? Mucho cuidado con esto, porque tendemos a justificarnos. Cuidado. La ira de Jesús es esa fuerza divina que lucha contra el mal, que se opone al mal. La ira nuestra es el deseo de venganza.
es el no dominar nuestras pasiones. Dios es lento a la ira. Fíjate lo que dice el número 210 del Catecismo. Dios misericordioso y clemente. Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar al becerro de oro, lo tenéis en Éxodo 3, del 5 al 6, Éxodo 32. Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor. A Moisés, que le pide ver su gloria, Dios le responde: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, belleza, y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor. Y el Señor pasa delante de Moisés y proclama: Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros a veces perdonar? Dios, en cambio, perdona siempre. Hoy comienza el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Este tema de la unidad de los cristianos está bastante mal enfocado hoy en día, porque hoy en día tendemos mucho a irnos a los extremos. En buena medida hemos perdido ese centro que marca la prudencia, que es la verdadera fidelidad a la fe y al magisterio de la Iglesia. Y nos vamos a los extremos. Un extremo entiende la unidad de los cristianos como que nosotros los católicos cedamos, renunciemos a la verdad que poseemos en plenitud, porque la Iglesia Católica posee la verdad en plenitud, y que nos adaptemos a las otras iglesias para llegar así a una unidad que es un consenso, no la búsqueda de la verdad. Otros se van al otro extremo y no quieren que la Iglesia haga nada por la unidad, simplemente acusar a las otras iglesias de herejes y que ellos se conviertan. Pero no basta con la acusación. La Iglesia también tiene que poner de su parte para lograr esa unidad. Tú tienes que poner de tu parte para vivir la unidad en tu comunidad, en tu familia, dentro de ti. La unidad es el signo de Dios, que sean uno para que el mundo crea. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande, mi queridísima alma contemplativa.
que el Señor te bendiga, que María te bendiga.